Todo comienza cuando vemos a Seo mirándose en el espejo y podemos notar que es un chico bastante atractivo. Pero lo curioso es que hace tan solo 2 semanas ese chico era tan solo un gordito. Es entonces que cambiamos de escena y vemos que nuestro prota está siendo golpeado por un bravucón. Seguido de esto, nuestro prota es humillado y es obligado a comportarse como un verdadero animal. Tras esto, nuestro prota regresa a su casa y se prepara unos fideos, y en eso llega su madre. Poco después vemos que nuestro prota se enoja con su madre y le dice que por su culpa él es gordito. Tras decir eso, nuestro prota se va a su cuarto a llorar como una perrita. Al otro día en la escuela, el prota se encuentra con el bravucón y luego en las clases de educación física, los compañeros de nuestro prota comienzan a jugar a golpearlo con una pelota, y en eso notamos que nadie hace nada para ayudarlo. Seguidamente la madre de nuestro prota aparece y ve todo, por lo que se enfrenta a los bravucones. Sin embargo, nuestro prota se enoja una vez más con su madre, demostrando así que es un completo opus del anime. Seguido de esto, nuestro prota regresa a su casa y se encuentra con su madre, la cual le dice que debido a lo que pasó esa tarde, lo cambiará de escuela, a lo que nuestro prota vuelve a llorar y le agradece. Desde entonces pasaron un par de semanas y vemos que el prota se mudó a su nueva casa, y luego de acomodar sus cosas, el prota va a pasear por la ciudad, y mientras caminaba por el lugar se topa con una chica, con la cual tropieza. En eso nuestro prota cree que la chica lo va a molestar, como ocurría en su escuela, pero para su sorpresa la muchacha le pide disculpas, ya que ella fue la que estaba distraída. En eso nuestro prota se da cuenta que las cosas pueden ser diferentes en ese lugar, y por eso intenta coquetear con la chica. Sin embargo, ella se incomoda muchísimo, y en medio de esto, el novio de la muchacha aparece y se enoja por la situación, por lo que comienza a darle una buena paliza a nuestro prota. Al final creo que nuestro prota se las busca todas. En fin, sigamos. Cuando el prota regresa a su casa, todo golpeado, se entera que la gente grabó la pelea y todos en la ciudad lo vieron. Jefe. Seguidamente nuestro prota se acuesta a dormir preocupado. Es entonces que regresamos al presente, y cuando el prota se levanta se da cuenta que su cuerpo cambió y ahora tiene una mejor apariencia. Así, de la noche a la mañana. Ojalá despertar así algún día. Bueno, creo que eso es pedir demasiado. Lo único que pido ahora es que te suscribas, dejas un buen like y comentes. En fin, sigamos. Pero lo más sorprendente es que su anterior cuerpo sigue ahí, en su cuarto, por lo que luego se da cuenta que puede cambiar de cuerpos a voluntad, o por decirlo de otra forma, puede cambiar de skin. Es entonces que nuestro prota decide usar eso a su favor y usar su nueva apariencia para cambiar su vida, por lo que al día siguiente va a la escuela y es presentado como un nuevo estudiante, y todos en el salón se sorprenden porque es muy atractivo. Luego de ser presentado, nuestro prota se sienta y se encuentra con el chico que le dio una buena paliza el día anterior, quien por cierto se llama Jin. Es entonces que Jin intenta hablar con nuestro prota y se presenta, y en eso Jin se da cuenta que su novia no para de ver al prota, por lo que se pone triste y luego se enfada. Luego de eso pasaron varias horas y vemos que nuestro prota está muy cansado, ya que el día anterior entrenó con su nuevo cuerpo para aprender a usarlo. Sin embargo, debido al exceso de ejercicio, ahora tiene un sueño en la clase, por lo que se duerme y regresa a su anterior cuerpo. Y bueno, antes de continuar os presento al sponsor de este vídeo, Temu. Temu es una plataforma de comercio electrónico que se ha popularizado por ofrecer una amplia variedad de productos a precios muy bajos y se centra en ventas directas al consumidor, facilitando compras en línea desde diversas categorías como moda, tecnología y artículos para el hogar. Tiene de todo, y lo mejor de todo es que los precios son súper accesibles. Puedes encontrar ofertas que realmente no puedes dejar pasar. Busca DOI7735 en el buscador y consigue un paquete de hasta 100 euros en cupones válidos para uso global para nuevos usuarios de la app. Por ejemplo, estos bolígrafos estilo manga que son únicos y muy baratos, que te permitirán ser la envidia de tus amigos en el inicio de clases. Y si eres gamer y fanático de Shingeki, no te puedes perder esta alfombrilla de Eren siendo libre. Por cierto, también solicité un precio con super descuento para este proyector para usted. Este proyector que te permite ver tu anime favorito en 4K sin necesidad de un monitor a un precio ridículo. Haz clic en el enlace de la descripción, descarga Temu para obtener mis selecciones y una mega oferta exclusiva. Oferta exclusiva para nuevos usuarios de la app. Limitada a 100 piezas. Cada usuario está limitado a una sola pieza. Una vez que se hayan vendido 100, los artículos volverán al precio original. Y gracias a Temu por patrocinar este vídeo. Obviamente nuestro prota se desespera, pero por suerte una chica llamada Neon lo despierta y el prota regresa a su cuerpo atlético. Esa misma noche nuestro prota va a una tienda y se da cuenta que están buscando empleado, por lo que se presenta y el dueño de inmediato lo contrata. Pero luego el prota dice que ese trabajo no es para él, sino para otra persona, por lo que en la noche el prota regresa a su cuerpo original para empezar, a lo que el dueño se niega. Sin embargo, al final nuestro prota logra convencerlo, y en medio de esto unos bravucones aparecen acompañados de Jin, el cual reconoce al prota y comienza a intimidarlo. Es entonces que el chico se da cuenta que nuestro prota
prota tiene el mismo nombre que aquel chico nuevo que se robó la atención de su novia, por lo que Jin comienza a golpear a nuestro prota y luego de esto le saca una foto comprometedora para evitar que nuestro prota llame a la policía. Al otro día, nuestro prota va a la escuela y se da cuenta que Jin y sus amigos se están burlando de él, por lo que se enoja bastante. Al ver esto y notando que su novia estaba viendo todo, Jin decide pelear con el protagonista, algo malo ya que Jin sabe boxear, cuestión que nuestro prota se pone a luchar con Jin y logra esquivar todos los ataques, ya que puede ver todos los golpes, y luego nuestro prota consigue detener uno de los puñetazos, a lo que Jin se da cuenta que nuestro prota sabe pelear, por lo que se asusta, y cuando Jin iba a lanzar el último golpe, el prota lo acaba esquivando y consigue darle un puñetazo en el estómago, derrotando así a Jin. Es entonces que todo el mundo comienza a sacar fotos y a grabar vídeos de lo que acaba de pasar, y lo que es aún peor, su novia, o sea la novia de Jin, estaba viendo todo y se ve decepcionada porque su novio es un violento con la cola de rata. Mientras tanto, todos los clubes de la escuela se enteran de aquella pelea y debido a eso los jefes del lugar deciden hacerle frente a nuestro prota, ya que no pueden permitir que un chico nuevo se lleve toda la atención. Poco después de la noche vemos un plano general en donde la serie nos muestra la tienda donde nuestro prota trabaja, el cual es un lugar bastante luminoso que está abierto las 24 horas. Seguidamente pasamos a ver que nuestro prota está atendiendo a una señora, la cual lo trata bastante mal y lo mira aún peor, por lo que nuestro prota se sorprende, y es que cuando está en su cuerpo atractivo eso no pasa. Y es entonces que vemos que nuestro prota está pensando en lo que está viviendo últimamente y se da cuenta que lo tratan de manera diferente cuando está en un cuerpo atlético y atractivo y cuando está en un cuerpo gordo y feo, lo que le parece extraño ya que él sigue siendo la misma persona. Y mientras el prota estaba divagando sobre su vida, un chico de anteojos entra a la tienda y comienza a avanzar a una estantería. Es entonces que la serie nos muestra que nuestro prota se da cuenta que aquel chico está avanzando hasta la estantería, pero lo que le parece curioso al prota es que el chico parece muy nervioso, y en eso el chico levanta su mano y le acerca a un objeto de la tienda y se lo guarda debajo de su camisa, y tras esto el chico se da la vuelta y trata de caminar hasta la salida a paso calmado. Es entonces que nuestro prota, quien estaba viendo todo, le dice que se detenga, pero el chico no duda un segundo y decide correr, por lo que sale de la tienda a toda marcha. Nuestro prota al ver eso decide seguirlo, por lo que se da la vuelta y abandona el mostrador para recuperar lo que acaba de robar. Seguidamente la serie cambia de escena y vemos que aquel chico sigue corriendo, pero se detiene a tomar aire y podemos notar que está muy nervioso y agitado, y en eso el chico se da la vuelta y se topa con nuestro prota, que está aún más cansado que él. Asustado por la situación, el chico decide detener su descanso y comienza a correr nuevamente, a lo que nuestro prota decide perseguirlo, y en eso vemos que los dos corren por un callejón y aquel chico corre como si fuera un corredor profesional, y por suerte nuestro prota logra alcanzarlo luego de un par de minutos y llega a un callejón oscuro en donde se topa con los sujetos de la otra vez. Ya saben, esos tipos que estaban con Jin, los cuales están reunidos en un callejón muy oscuro. Cuestión que nuestro prota observa como aquel chico que robó está siendo maltratado por los amigos de Jin, y en eso nos enteramos que ellos fueron quienes enviaron al chico a robar. Es entonces que uno de los chicos de Jin le dice a nuestro prota que si dice algo publicará la foto en internet, y tras decir esto el chico le acerca a su celular al prota, y cuando el prota ve aquella imagen se da cuenta que es una foto suya en donde está desnudo. Tras esto aquellos sujetos agarran a nuestro prota y al otro chico y deciden ponerlos a pelear, ya que eso será divertido, y posteriormente vemos que uno de esos tipos saca su teléfono y se pone a grabar, y por el otro lado un grandulón agarra al chico de lentes por el pelo y le dice que debe pelear o de lo contrario habrá consecuencias, y tras decir eso el grandulón empuja al chico de anteojos para que pelee con nuestro prota. De esta forma los dos personajes están cara a cara, y tras esto el chico de anteojos cierra los puños y le dice a nuestro prota que lo siente. Seguidamente el chico de lentes se acerca a nuestro prota y comienza a golpearlo de la forma menos varonil posible. Así y todo, nuestro prota se cubre y recibe los golpes, y mientras eso pasa la serie nos muestra que uno de los bravucones está grabando todo, y al mismo tiempo el gran dude comenta que la pelea es patética y que no tienen estilo para lanzar golpes. Es ahí que el amigo de Jin le propone al chico de anteojos de que si da buenos golpes y le gana al prota lo dejará de molestar y ya no lo mandarán a la tienda a robar. Al escuchar eso el chico de lentes decide ponerse más serio y así echarle más ganas y comienza a golpear a nuestro prota con más fuerza. Es entonces que una voz les dice a los chicos que se detengan, y tras eso todos los personajes giran la cabeza a la dirección a la voz y se dan cuenta que se trata de Vasco. Los amigos de Jin al ver a aquel sujeto se asustan mucho, y en eso el tal Vasco comienza a caminar en dirección al chico que estaba grabando, y luego de eso mueve su brazo en dirección al chico para agarrarlo por el cuello. Mientras Vasco tiene sujetado del cuello a aquel chico, le dice que no le gusta que la gente se porte mal. Seguidamente el chico le ruega a Vasco que lo suelte porque se está quedando sin aire, por lo que Vasco decide soltarlo. Tras eso el chico cae al suelo y trata de levantarse, pero podemos ver que se queda de rodillas por el miedo. Seguido de esto la serie nos muestra un primer plano de nuestro prota, el cual está sorprendido ya que el tal Vasco es muy fuerte. Seguidamente aquel sujeto
alto fuerte le dice a los amigos de Jin que se vayan a casita y no hagan ruido, ya que si hacen ruido van a despertar a la gente, y a Vasco no le gusta que despierten a la gente. Es entonces que la serie nos da a entender que Vasco es como un tigre, que puede derrotar a quien sea, y por eso todos lo respetan, cuestión que los amigos de Jin se van corriendo. Tras eso Vasco gira su cabeza en dirección a los chicos, y es entonces que nuestro prota y el tipo de anteojos se deslumbran al ver el aura salvadora de Vasco, por lo que le agradecen. Es entonces que Vasco hace un gesto, y luego de hacer ese gesto, dice que no los escuchó, a lo que el chico de lentes tímidamente le dice a Vasco que se quite los audífonos, a lo que Vasco lo hace, y se quita los audífonos para poder escuchar lo que los chicos tienen que decir. Tras esto nuestro prota y el sujeto de lentes le dan las gracias a Vasco, a lo que este las acepta, y les aconseja que deben hacer ejercicio y aprender defensa personal, porque de lo contrario van a seguir abusando de ellos. Es entonces que el chico de anteojos dice el nombre de Vasco, por lo que este se da cuenta que el tipo de lentes va a la misma escuela que él, por lo que le pregunta a qué clase va, a lo que el tipo de anteojos responde que está en la clase de diseño de moda. Luego de eso la serie centra su atención en nuestro prota, el cual se sorprende ya que también nuestro prota está en aquella clase, por lo que lo menciona, y cuando el tipo de anteojos escucha eso se sorprende, ya que nunca vio al prota en su clase. Y por su parte Vasco se da cuenta que esos dos chicos van a la misma clase que aquel chico nuevo, que es muy atractivo. Es ahí que la serie centra su atención en Vasco y nos muestran un primer plano en donde se le marcan las facciones, y en ese mismo momento Vasco les encarga a los dos chicos algo, que le digan al chico nuevo que deje de ser tan presumido. Al oír eso el prota y el chico de lentes se descolocan, ya que Vasco derramó una lágrima y no entienden muy bien por qué. Al día siguiente en la escuela el profesor comienza a pasar lista y se da cuenta que el chico de lentes no asistió a clases, cosa que le hace extraña, ya que aquel chico no falta nunca a clase. Tras eso nuestro prota, que estaba en clases, se pregunta por qué aquel chico faltó y se cuestiona que si le habrá pasado algo. Tras esto nuestro prota gira su cabeza en dirección a Jin, y es entonces que se da cuenta que el tal Jin lo estaba mirando fijo desde hace un buen tiempo. Sin embargo, cuando es descubierto por el prota, gira su cabeza hacia el otro lado para desviar su mirada, y nuestro prota por su parte hace lo mismo. Poco después en la cafetería nuestro prota se pone a hablar con Neul, una chica que siempre lo coquetea, y durante esa plática nuestro prota le pregunta a ella si conoce a Vasco. Es entonces que ella le cuenta que aquel chico es una persona muy fuerte que está en el club de arquitectura, agregando además que es el creador de una pandilla peligrosa, la cual se llama Los Nudillos Ardientes. Y en medio de eso los amigos de Jin aparecen y se acercan a nuestro prota para decirle que Vasco es un estúpido y que pelea con los populares y defiende a los débiles y que por eso lo detestan. Notando que aquellos grandulones interrumpieron su almuerzo con nuestro prota, Neul se pone como loquita y le dice que no le gusta que interfieran cuando está almorzando con nuestro prota. Seguido de esto, los amigos de Jin deciden, irónicamente, que también quieren ser camaradas de nuestro prota. Es entonces que uno de los grandulones gira la cabeza y mira en dirección a la entrada de la cafetería, y podemos notar que le cambió la expresión de la cara. Es ahí que la serie nos muestra que Vasco y sus compañeros llegaron al lugar, y se tratan de los nudillos ardientes, y nuestro prota observa que aquel grupo está liderado por Vasco, y al verlo, le recuerda lo que ocurrió la noche anterior, y se emociona, ya que lo admira por salvarlo. Y debido a esto, el prota se levanta de su asiento y dice el nombre de Vasco, lo cual llama la atención de este último. Seguido de esto, Vasco se acerca a nuestro prota, y al ver eso, los amigos de Jin sienten miedo, por lo que se van de ahí y dejan solo a nuestro prota. Y cuando el tal Vasco se acerca a nuestro prota, este último dice que lo vio ayer, y es entonces que Vasco dice que nunca le vio en su vida hasta ese momento, a lo que el prota piensa para sí mismo que es verdad, ya que la noche pasada él estaba en su cuerpo original, por lo que es obvio que Vasco no lo iba a reconocer estando en su nuevo cuerpo. Y en ese preciso momento, el tal Vasco comienza a unir los puntos de forma errónea y llega a la conclusión que nuestro prota es un mal tipo, y debido a que también siente celos por su belleza, Vasco decide enfrentarse al prota, por lo que levanta su mano y la coloca en el hombro de nuestro prota. Tras eso, usa toda su fuerza para sentar a nuestro prota, y debido a la presión, nuestro prota coloca su cola en el asiento, sin poder hacer absolutamente nada. Y luego de ser sentado, nuestro prota pone una cara de dolor, y en medio de esto, el amigo operado de Vasco dice que este último tiene un agarre tremendo, por lo que es imposible que alguien pueda liberarse de eso, luego de ser sujetado por Vasco. Al ver todo eso, Neul intenta ayudar a nuestro prota, por lo que se lanza a socorrerlo. Es entonces que otro de los amigos de Vasco la detienen y le dicen que si no quiere salir lastimada, debe retroceder y observar, o de lo contrario pasarán cositas. Y en medio de esto vemos que todos en la cafetería están viendo la pelea entre el prota y Vasco, entre ellos Jin, quien acaba de llegar al lugar y no entiende qué carajos está ocurriendo. Sin embargo, luego de prestar un poco de atención, se da cuenta que nuestro prota está peleando con Vasco. Seguido de eso, nuestro prota comienza a hacer fuerza y podemos ver que trata de resistirse al impulso de Vasco, el cual lo tira para abajo solo con su brazo. Y en medio de esto, el amigo de Vasco comenta que el antes mencionado tiene una fuerza monstruosa, por lo que el chico nuevo, o sea nuestro prota, está perdido. Seguidamente nuestro prota demuestra que no está perdido y agarra la muñeca de Vasco con su mano y comienza a levantarla, y mientras hacía eso dice que todo fue un malentendido,
malentendido y que confundió a Vasco con otra persona. Seguido de esto, la gente presente se sorprende, en especial los amigos de Vasco, ya que nuestro prota logró liberarse de sus agarres solo con una mano. Tras eso, nuestro prota se disculpa con Vasco y comienza a apretar su puño con toda su fuerza, lo que desconcierta a Vasco, ya que la fuerza del prota está por encima de la suya. Y es entonces que el grandote aprieta su otro puño y se prepara para golpear a nuestro prota. Sin embargo, en ese preciso momento, uno de los amigos de Vasco lo detiene y trata de solventar la situación, diciendo que todo fue un malentendido, como dijo nuestro prota hace rato. Tras esto, el amigo de Vasco libera el agarre del prota y se lleva a su camarada a otro lado, para que las cosas no sigan escalando. Posteriormente, el amigo calvo de Vasco le pregunta al chico cómo no dejó que Vasco golpeara a nuestro prota, a lo que el chico responde que las cosas no hubieran salido como esperarían en un principio, ya que el prota tiene mucha fuerza y la batalla pudo haber tenido consecuencias graves para Vasco. Y tras decir eso, el pelado y el chico observan la muñeca de Vasco y se dan cuenta que la tiene roja, debido a la presión que el prota ejerció en ella. Tras lo ocurrido, los amigos de Jin se acercan a nuestro prota y lo rodean. Seguido de esto, mencionan que están sorprendidos que el prota es más fuerte que Vasco, y debido a eso comienzan a admirarlo, por lo que le invitan a formar parte de su grupo y que sean amigos. Es entonces que Neul les pregunta a los grandulones qué es lo que están tramando, a lo que uno de ellos responde que no están tramando nada. Seguido de esto, uno de los amigos de Jin dice que deben salir esa noche para poder hablar y conocerse mejor. Inmediatamente, otro de los tipos menciona que ahora ya son amigos y deben divertirse juntos, y que por eso lo invitan. Al escuchar eso, nuestro prota se emociona y que quiere divertirse. Es ahí que la serie nos muestra que nuestro prota espera para pasarla genial. Básicamente quiere ir al karaoke, ir a los bolos y sacarse unas fotos con sus nuevos camaradas. Y tras pensar eso, les pregunta a los chicos si en verdad son amigos, a lo que ellos responden que sí. Y en eso uno de los tipos coloca su brazo en el hombro del prota, amistosamente. Y en medio de todo eso, Neul se invita sola, ya que no quiere perder la oportunidad de estar con el prota, a lo que uno de los sujetos le dice a la chica que ella no está invitada, y al oír eso, Neul se enfada. Y mientras nuestro prota piensa que por fin tiene amigos, se le viene a la mente todo el abuso que sufrió, incluyendo lo ocurrido la noche anterior, en donde esos mismos sujetos lo estaban molestando, por lo que esa felicidad que tenía por salir con ellos se disipa. Seguido de eso, Neul agarra la mano del prota y le dice que la van a pasar bien juntos. Es entonces que el resto de tipos dice lo mismo, por lo que el prota decide aceptar la invitación pese a que ya no está interesado. Tras eso, la serie cambia de escena y nos muestra que nuestro prota llegó a un restaurante que se ve algo deteriorado, pero al ver su celular se da cuenta que ese es el lugar en donde los chicos lo invitaron a ir, por lo que nuestro prota decide entrar. Y mientras nuestro prota estaba en aquel lugar, se dice a sí mismo que no es lo que esperaba. Tras eso, nuestro prota camina hasta un pequeño cubículo y escucha a Neul y al resto de los chicos discutir sobre nuestro prota. Al parecer, la chica habla de que ella quiere estar con el prota, a lo que los chicos deciden que se olvide de él porque está fuera de su liga. Seguidamente, nuestro prota entra al cubículo y sus amigos le dan la bienvenida, y en esos pocos segundos Neul se da la vuelta y comienza a maquillarse, y luego de esto nuestro prota se sienta con los chicos en la mesa. Es entonces que Neul comenta que el prota se ve bien sin el uniforme, comentando que la ropa que trae puesta es algo grande para él, a lo que el prota responde que se la presta un amigo. Al oír eso, uno de los chicos presentes menciona que seguramente el amigo del prota es bastante gordo, y de repente Jin entra al cubículo y se sorprende al ver que nuestro prota está con sus amigos, y después de eso vemos que Jin se sienta al frente del prota y con una cara seria le pregunta qué están haciendo ahí, a lo que el resto de chicos le dicen a Jin que no sea aguafistas y que se relaje. Poco después, el resto de chicos le dan de beber a Jin y este comienza a emborracharse. Caso contrario, nuestro prota, que no quiere beber porque no le gusta el alcohol. Tras esto, la charla continúa y vemos que el prota dice que vive solo, a lo que la chica se emociona. Y es entonces que los chicos mencionan que eso es grandioso, ya que podrían usar la casa de nuestro prota como una guarida para reunirse, a lo que el prota menciona que eso no va a ser posible porque vive con un amigo. Al oír eso, los chicos le hacen preguntas sobre el amigo, a lo que nuestro prota responde que su amigo trabaja de noche y duerme durante el día, por lo que no quiere molestarlo. Y es ahí que los chicos se imaginan que el amigo del prota es un sujeto gigante, lleno de tatuajes, y suponen que es muy peligroso, por lo que deciden descartar la idea de usar la casa del prota como guarida. Y luego de eso, vemos que Jin comienza a beber más y más, por lo que los chicos le dicen que trate de frenar un poco, a lo que Jin no les hace caso y sigue bebiendo. Es entonces que el prota le pregunta a Jin cómo fue que conoció a su novia, y es entonces que Neul responde que Jin no está saliendo con la chica que vimos antes, sino que en una ocasión Jin la invitó a salir y la otra aceptó, pero la cosa no pasó de ahí. Al escuchar eso, nuestro prota dice que eso es una lástima porque hacen buena pareja. Es en ese momento que Jin cambia su actitud agresiva y se vuelve amable, puesto que le gustó lo que dijo el prota. Tras eso, nuestro prota se disculpa por haberlo golpeado, a lo que Jin dice que no se preocupe porque no le guarda rencor, ya que es un boxeador y esas cosas suelen pasar a veces. Y en medio de esto, los chicos mencionan que necesitan que Jin y nuestro prota formen parte de su grupo, porque de lo contrario no podrán hacerle frente a Vasco. Al oír eso, Jin dice que no tienen por qué preocuparse, ya que él y nuestro prota se harán cargo. Y tras decir eso, Jin cae en la mesa, ya que estaba muy ebrio. Y luego de eso, los chicos sacan el teléfono y muestran una foto y un vídeo
vídeo, en específico las fotos del prota y el vídeo en donde el prota y el chico de lentes están peleando. Al ver eso, nuestro prota decide beber un poco de alcohol para calmarse, pero como no está acostumbrado a beber, escupe la bebida. Pero aún así, eso es suficiente para que se ponga ebrio. Y tras eso, el prota se levanta de su lugar y se acerca a uno de los chicos y le quita el teléfono, diciéndole que está mal que grabe esa clase de vídeos. Y tras decir eso, nuestro prota rompe el teléfono de aquel chico. Al ver aquello, el dueño del teléfono no puede evitar ponerse triste, ya que aún no había terminado de pagar su celular. Por su parte, el resto se sorprende al ver que nuestro prota es capaz de romper un teléfono con una sola mano. Seguidamente, nuestro prota comienza a perder el conocimiento a causa del alcohol y al final se queda dormido. Momentos después vemos que el prota regresa a su cuerpo gordo y en eso intenta regresar a dormir y luego lo consigue, pero para su mala suerte no regresa a su cuerpo flaco, sino que tiene un sueño extraño. Un par de minutos después, el prota se despierta, se asusta al ver que sigue en su cuerpo gordo, por lo que temiendo que aquel cuerpo desapareció, decide ir corriendo al bar para ver si su cuerpo flaco sigue ahí. Y mientras tanto, Neul y el resto de chicos se ponen a discutir para ver qué hacer con el chico inconsciente, ya que este no se despierta debido al alcohol. En medio de esto, el prota en su cuerpo gordo llega y un par de minutos después, los chicos reconocen a nuestro prota y dicen que es el mismo gordito que trabaja en el mercado durante la noche. Tras esto, los chicos le preguntan al prota qué hace ahí, a lo que nuestro prota responde que vino a buscar al chico inconsciente. Tras esto, los sujetos creen que el prota es el recadero de un sujeto gigante, el cual le pidió que recogiera al chico inconsciente. Y luego de eso vemos que nuestro prota agarra el cuerpo inconsciente y lo agarra en su espalda. Poco después, el grupo de Jin comienza a caminar y el prota lo sigue justo detrás. Y luego de un tiempo, el grupo se detiene enfrente de una máquina de golpes, por lo que Jin decide jugar. Y mientras se prepara para dar el golpe, Jin le da un tutorial básico al prota de cómo pararse y golpear durante una pelea. Y tras el mini tutorial, Jin lanza un puñetazo y rompe el récord en aquella máquina. Y es entonces que uno de los chicos menciona que Jin es fuerte, a lo que Jin le dice que no sirve de nada lanzar puñetazos fuertes si te lo esquivan. Es entonces que el chico recuerda la pelea con nuestro prota y como este pudo esquivar uno de sus golpes. Y tras esto, Jin se despide de nuestro prota y le dice que no permitirá que nadie lo golpee otra vez. Por su parte, los chicos y Neul se despiden de nuestro prota y le encargan que lleve al chico inconsciente a casa. Y un par de minutos después, vemos que el protagonista pone en práctica lo que Jin le enseñó y lanza un golpe a la máquina. Sin embargo, como la máquina estaba apagada, no pudo saber con cuánta fuerza le pegó. Seguido de esto, nuestro prota agarra su cuerpo flaco y se va de ahí. Y mientras todo eso pasaba, la serie nos muestra que Vasco estaba viendo todo, por lo que se acerca a la máquina y se da cuenta que después de que el prota le golpeó, esta se rompió. Frustrado por lo que acaba de pasar, Vasco decide usar la máquina de golpes y la enciende, y tras esto lanza un puñetazo, el cual hace que la máquina se mueva debido al impacto. Y seguido de esto vemos que todos quedan impresionados, ya que Vasco rompió el récord de Jin sin problemas, aunque por algún motivo Vasco está enojado. Y el otro día en la escuela vemos que nuestro prota se acerca a hablar con el chico de lentes que vimos antes, el cual por cierto se llama Chiho, y le pregunta por qué faltó a clase la última vez. Es entonces que Chiho dice que estuvo muy ocupado con algunos mandados, y debido a eso se quedó dormido. Y tras esto Chiho comenta que hoy vino porque los amigos de Jin lo obligaron, ya que le dijeron que debía hacer unos mandados. Nuestro prota decide no hablar de aquello y le dice a Chiho que estaba preocupado por él. Y mientras los dos chicos hablan, Neul se pregunta por qué nuestro prota habla con Chiho. Y seguido de esto, nuestro prota le pregunta a Chiho si quiere almorzar con él, a lo que Chiho no entiende por qué nuestro prota lo está invitando. Pero al ver la sonrisa sincera del prota, decide aceptar la invitación, por lo que luego de eso los dos chicos y Neul se sientan en una mesa a comer y conversar. Y a todo esto vemos que los amigos de Jin están viendo todo eso desde lejos y mencionan que nuestro prota y Chiho son un dúo extraño. Y luego la serie cambia de escena y vemos la casa del prota, en donde nuestro prota está durmiendo. Y mientras el prota roncaba, alguien abre la puerta e ingresa al lugar. Uno pensaría que es un ladrón o algo parecido, pero en realidad se trata de la madre del prota. Luego de esto vemos que nuestro prota con su cuerpo flaco regresa a su casa después de la escuela y se sorprende al ver que la puerta de su cuarto estaba abierta, por lo que se acerca y nota que hay otra persona dentro. Y cuando ingresa a su casa se encuentra con su madre e instintivamente la llama de esa forma. Por su parte, la señora no entiende nada y le pregunta al prota quién es él. Es entonces que el prota se da cuenta que aún sigue en su cuerpo flaco, por lo que se presenta como un amigo de su hijo. Al oír eso, la señora intenta despertarlo, pero el prota lo impide. Y luego de lo anterior, nuestro prota le cuenta a la señora que el prota trabaja de noche. Al oír eso, la señora no lo puede creer, pero dice que eso explicaría por qué no ha podido despertarlo. Seguido de esto, la señora le dice a nuestro prota que quiere hablar con él, por lo que nuestro prota lleva a su madre a una tienda para hablar. Y cuando llegan, la mujer dice que va a ordenar
comprar agua, ya que todo es demasiado costoso, a lo que nuestro prota decide pagar todo. Y luego de eso, la señora nota que todas las mujeres del lugar no dejan de mirar a nuestro prota, por lo que le menciona que seguro es muy popular. Seguido de esto, la charla continúa y vemos que la señora le pregunta a nuestro prota si su hijo está siendo acosado en la escuela, ya que anteriormente vivió lo mismo y fue por eso que lo cambiaron de academia. Al ver eso, nuestro prota responde que no y que no se preocupe. Seguidamente vemos que Vasco está escuchando todo y al oír lo que nuestro prota dijo, recuerda lo que pasó hace un par de noches, en donde unos grandotes estaban molestando a nuestro prota, por lo que debido a la ira, rompe el vaso de leche que tenía en su mano. Y en eso uno de los amigos de Vasco, quien por cierto trabaja en esa tienda, le dice que se comporte, porque si se descontrola, lo pueden despedir. Al escuchar eso, Vasco se tranquiliza. Luego de esto, la señora le pide al mesero la cuenta y le pregunta si puede llevarse las cajas que están en la entrada, a lo que el chico le dice que sí. Luego de eso, nuestro prota y la señora salen del local y nuestro prota le pregunta sobre las cajas, a lo que ella responde que ella gana dinero extra vendiendo chatarra, porque de lo contrario no podrá pagar los gastos de su hijo. Y luego de eso, la señora le intenta dar dinero a nuestro prota diciéndole que es la parte de su bebida, a lo que nuestro prota dice que no es necesario, pero al final la señora lo termina convenciendo y el prota toma el dinero. A todo esto vemos que Vasco está viendo todo desde el ventanal de la tienda y se enfurece ya que cree que nuestro prota es un cretino. Y cuando la señora se va, Vasco se enfrenta a nuestro prota y le dice que es una mala persona. Esa misma tarde los dos personajes se enfrentan en una batalla y al final nuestro prota termina ganando, ya que usó una técnica de Muay Thai. Y luego de vencer a Vasco, nuestro prota se topa con uno de los amigos del grandote y se disculpa por lo ocurrido. Acto seguido, nuestro prota se va de ahí y esa misma noche Vasco va a la tienda en la que trabaja nuestro prota y se disculpa con nuestro prota, aunque no le dice el motivo, por lo que el malentendido continúa. Sin embargo, antes de irse le dice al protagonista que debe entrenar. Poco después nuestro prota decide hacer ejercicio en la tienda y en eso una mujer bonita aparece, por lo que nuestro prota se pone bastante nervioso. Minutos después la mujer compra lo que tenía que comprar y antes de irse le dice a nuestro prota que no se rinda y que le desea suerte con su entrenamiento. Motivado por lo sucedido, nuestro prota intenta hacer abdominales. A ver, ¿quién no? El caso, pero pensó que es muy difícil, así que decide dejarlo a la primera. F por nuestra prota. Por otro lado, conocemos a un chico que viste ropa cara. Es entonces que vemos que todos en la escuela lo notan y comienzan a decir que eso es genial. Y en medio de todo esto, los amigos de Jin se acercan al chico aquel para, obviamente, molestarlo. Sin embargo, Jin decide que no está de humor para molestar a nadie, por lo que le dice a su grupo que dejen eso para después. Al escuchar la respuesta de Jin, los chicos comentan que parece que este último fue regañado por su abuela. Notando la cara burla, Jin les tira una mierda y los chicos se asustan mucho y deciden callarse. Poco después vemos que el chico con ropa cara ingresa al salón con un anillo de edición limitada, con la intención de impresionar a todos. Sin embargo, un chico llamado Jay se roba la atención de sus compañeros, ya que tiene 5 anillos de edición limitada. Luego de esto, Neul comenta que Jay es muy apuesto y además sabe vestirse, pero que es una lástima que sea tan callado. Luego de eso vemos que nuestro prota entra al curso y se roba la atención de todos, en especial la atención de las mujeres. Y mientras eso ocurre, vemos que el chico de ropa cara, el cual vamos a llamar Lee, menciona que pese a tener una buena apariencia, nuestro prota es descuidado, ya que siempre está con las mismas zapatillas y su mochila está desgastada. Es entonces que Lee menciona que nuestro prota es más que un vagabundo. Paralelamente podemos notar que Jae escuchó todo lo anterior y se nota algo preocupado, aunque no podemos saberlo a ciencia cierta, porque sus ojos estaban tapados. Pero bueno, detalles. Seguido de esto vemos que nuestro prota le salva el culo a un chico que estaba siendo molestado. Posteriormente, el prota invita a aquel chico a almorzar con él, y mientras eso pasaba, podemos notar que Jin no quiere molestar a los chicos, por lo que podemos suponer que cambió, o quiere impresionar a la chica que le gusta, quién sabe. En fin, a todo esto vemos que Lee y sus amigos critican al prota por vestirse mal, y deciden orquestar un plan para exponer eso, y no son los únicos que quieren lastimar al prota, porque una facción de la organización de Vasco quiere desquitarse con el prota, y por eso organizan una emboscada para poder lastimarlo. Esa misma tarde, Jay se reúne con nuestro prota y le regala una bolsa con ropa, y en eso nos enteramos que es el cumpleaños del prota, y que Jay lo sabía, por lo que decidió darle ese regalo. Al ver la ropa, nuestro prota dice que eso es demasiado y que no puede aceptarlo, aunque al final Jay lo convence, y el prota se lleva el bolso diciendo que le dará un buen uso a la ropa. Cuando nuestro prota estaba a punto de invitar a Jay para pasar el rato, el chico se va de forma bastante misteriosa, y en eso vemos que Jay dejó un montón de cosas para que el prota las use como quiera, y poco después nos enteramos que Jay derrotó a los chicos, esos que querían emboscar a nuestro prota. Al otro día en la escuela, nuestro prota impresiona a todos porque tiene ropa de diseñador, por lo que Lee y su grupo deciden abandonar la idea de humillarlo, y en eso Neul le pregunta a nuestro prota cómo consiguió esa ropa, a lo que nuestro prota mira en dirección a Jay, y notando que este no quería que lo dijera, el prota dice que la ropa se la regaló un buen amigo. Al escuchar eso, Jay sonríe. Por otro lado, vemos al chico que el prota rescató hace poco, el cual se llama Deok. Dicho chico está en la clase de canto y baile,
y aspira a ser un rapero reconocido, por lo que siempre anota sus rimas en una libreta. Y cierto día Deok va a una audiencia para conseguir trabajo de rapero, y mientras el chico esperaba su turno para entrar, vemos que un compañero de Deok comienza a molestarlo y le dice que si no fuera porque es su turno, lo golpearía. Tras eso vemos que aquel chico con lentes de sol hace la audición, a lo que el productor menciona que no lo hace mal y que hasta el momento es el mejor que rapea. Es entonces que pregunta si queda algún aspirante más, a lo que le muestran que sí, un chico llamado Deok. Al ver la cara de aquel chico, el productor decide cerrar las audiciones y elegir al chico de lentes de sol. Más adelante vemos que Deok va a la escuela y sigue escribiendo sus rimas, pero en eso el chico de lentes de sol de la última vez lo golpea y trata de quitarle su libreta. Sin embargo, Deok se aferra a ella, aunque en el proceso es golpeado. Y poco después esa noche, el chico de lentes de sol y sus amigos visitan el restaurante de la abuela de Deok, y debido a que la señora lo confunde con camaradas de su nieto, les da comida gratis, y luego de comer la comida, la señora les da bolsas con un postre. Un par de segundos después, aquellos chicos tiran la comida, por lo que Deok se enoja mucho, y al otro día, en la escuela, el chico de lentes de sol y el resto dicen que la comida del puesto de Deok es una maldita mierda. Poco tiempo después en la escuela, el chico es molestado una vez más, y mientras estaban en la cafetería vemos que Deok es golpeado múltiples veces, y lo obligan a traerles el almuerzo, y el prota se cansa de ver el abuso y decide interferir. Es entonces que el tipo de gafas se pone a la defensiva y se prepara para pelear, y en medio de hecho Jae entra en escena, y no es el único porque Jin también intenta defender a Deok. Al ver eso, el chico de gafas de sol dice que no saben con quiénes se están metiendo. Es entonces que Vasco y su pandilla aparecen. Al ver esto, el chico de gafas de sol y sus amigos deciden irse. Luego de esto, Vasco intenta pelear con el prota, y que cree que este último quiso usar a Deok como su sirviente. Sin embargo, la batalla acaba en nada, ya que su amigo le dice que se tranquilice. De esa forma, Vasco y su pandilla se van. Poco después, vemos que nuestro prota es castigado por lo ocurrido días antes, por lo que se queda limpiando el salón de clases. Mientras hace eso, canta, y cuando termina de cantar, vemos que Deok escuchó todo, y se sorprende ya que nuestro prota canta bien. Y luego de eso, Deok le pide que canten juntos en el festival de la escuela. Poco después vemos que nuestro prota acepta la propuesta de Deok, por lo que un par de días después, nuestro prota visita la casa del chico y se ponen a practicar. Y mientras hacían eso, el prota descubre que aquel chico lo grabó mientras cantaba, ya que la canción del prota tenía buena letra. Seguido de esto, nuestro prota se sorprende al descubrir que Deok sabe componer. Y luego de eso, cuando nuestro prota está a punto de irse a su casa, vemos que los dos llegan al puesto de comida de la abuela de Deok, la cual invita a nuestro prota a comer algo. Y en eso Deok recuerda al chico de gafas oscuras, pero a diferencia de ellos, nuestro prota decide no abusar de la hospitalidad de la señora y dice que ya comió. Poco después, Deok y nuestro prota se reúnen en el parque para coordinar de qué manera van a practicar para el festival escolar. Es entonces que Deok dice que la canción que el prota cantó la última vez es increíble, pero que a pesar de que tiene una buena voz, no tiene técnica, y como el festival es en 2 semanas, no les va a dar tiempo para mejorar ese aspecto, por lo que Deok le dice a nuestro prota que se concentre en aprender la letra y practicar una y otra vez. Al escuchar eso, nuestro prota decide hacerlo y promete practicar 90 minutos todos los días. Desde entonces pasaron un par de días y las cuerdas vocales de nuestro prota comienzan a dolerle, y poco después nuestro prota usa su cuerpo original y se da cuenta que aún no ha practicado con él, y mientras cantaba se da cuenta que su voz suena igual que cuando canta con el otro cuerpo y que además no le duelen las cuerdas vocales. Es entonces que el prota practica en el trabajo, y en eso la mujer hermosa de la última vez elogia la voz de nuestro prota y dice que es muy buena, en especial la letra. Poco tiempo después, Deok nota que nuestro prota mejoró mucho en poco tiempo, a lo que el prota dice que no es para tanto, y luego de ese día, el chico de lentes oscuros y sus amigos comienzan a molestar a Deok y a Shiho, pero ambos frenan ya que deben irse a sus clases de canto. Esa misma noche, Deok y Shiho van a la tienda en la que el prota trabaja. Es entonces que Shiho se disculpa con nuestro prota por golpearlo la última vez, a lo que el prota dice que no se preocupe por eso y que sabe que lo hizo porque lo obligaron. Tras eso, la charla continúa y los 3 chicos se hacen cercanos, ya que hablan de sus experiencias en la escuela, y en eso Deok y Shiho menciona que el prota es un pan de Dios que los ayuda sinceramente. Y mientras los chicos decían eso, vemos que Vasco estaba escuchando todo y se pregunta si todo es verdad, a lo que los chicos dicen que sí, y luego Vasco le pregunta a nuestro prota sobre el dinero de su madre, a lo que nuestro prota resuelve el malentendido, diciendo que aquel dinero fue por el café. Es entonces que Vasco se da cuenta que tenía una imagen errónea del chico nuevo. Al otro día nuestro prota se reúne con sus amigos para ensayar la canción que nuestro prota cantará en el festival, y cuando nuestro prota termina de cantar, Deok se da cuenta que el protagonista mejoró demasiado en poco tiempo, a lo que el prota piensa que eso es bastante lógico, ya que estuvo practicando casi todo el tiempo en sus 2 cuerpos. Seguidamente Deok le muestra al prota su canción de rap, a lo que nuestro prota dice que es genial. De esta forma, los chicos se preparan para participar en aquel evento. Poco después, vemos que el festival inicia, y en eso una mujer muy atractiva llega en un auto deportivo, junto a un chico llamado Jong. Cuestión que esos dos se bajan del auto y comienzan a pasear por el festival, y se dan cuenta que muchas personas de esa escuela se dejan llevar por las apariencias, por lo que se decepciona. Y en medio de eso, el prota ve a aquella chica y la reconoce. Se trata de la mujer que va de vez en cuando a la tienda
tienda, lo cual siempre le motiva a seguir entrenando, por lo que nuestro prota intenta hablar con ella, pero la chica no quiere hablar con los estudiantes de esa escuela, ya que le parece personas superficiales. Es entonces que nuestro prota intenta acercarse a la chica, pero Jong lo detiene, ya que la mujer no reconoce a nuestro prota estando en ese cuerpo. Un par de minutos después, aquel tipo le da una buena patada al prota y lo tira al suelo. Por suerte, en ese momento Vasco aparece y salva la situación, aunque el tal Jong es muy fuerte, tanto así que podría darle pelea tanto a nuestro prota como a Vasco al mismo tiempo. No obstante, la mujer dice a Jong que se detenga, y tras eso los dos se van, y luego de eso Vasco y nuestro prota resuelven las cosas entre ellos y quedan en buenos términos. Y minutos después, nuestro prota se sube al escenario con Deok, pero no puede cantar con normalidad por los nervios, por lo que Deok lo releva y se tira unas rimas demoníacas, las cuales sorprenden a todos. Es entonces que nuestro prota se da cuenta que Deok está cantando sin problemas, porque tiene en mente a un ser querido, por lo que nuestro prota hace lo mismo y logra ganar confianza para cantar. De esta forma los chicos dan un buen espectáculo, y en eso el productor, que estaba con el chico de gafas de sol, dice que nuestro prota y Deok van a ganar el concurso sin problemas, ya que tienen talento. Tras eso el productor se acerca al prota y le ofrece un contrato musical. Es entonces que Deok se decepciona, ya que pensó que se le iban a dar a él, y debido a esto nuestro prota rechaza el ofrecimiento. Poco después vemos que Deok, Chiho y el prota en su forma original, y los tres están viendo el vídeo de la canción que nuestro prota cantó en el festival, la cual tiene muchísimas visitas, y entre las personas que vieron el vídeo se encuentran un artista reconocido llamado Berlín, y también la mujer atractiva que visita al prota de vez en cuando en la tienda, la cual reconoce que la canción que nuestro prota cantó en el festival es la misma que el chico gordito de la tienda cantó antes. Y en medio de esto nos enteramos que esa mujer es igual que el prota, ya que también tiene dos cuerpos. Luego nos muestran cómo nuestro prota tuvo buenos recuerdos con su cuerpo original y con su cuerpo nuevo, y termina cuando el prota va a la escuela como siempre.